Buenas amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, le damos la bienvenida a nuestro programa, recordándoles por favor suscribirse, recomendárselo a vuestros amigos y familiares, darle a la campanita, like y dislike y dejarnos sus comentarios. El escenario de la guerra en Ucrania ha tomado un tono un poco extraño. Por una parte, tú tienes a los dictadores Putin de Rusia, Xi Jinping en China y Orbán en Hungría hablando de que hay que buscar un camino a la paz. Mientras que los demócratas de Biden, Macron en Francia y Ursula von der Leyen hablando de que guerra hasta que le ganemos a Rusia. El problema con eso de ganarle a Rusia es que yo no creo que haya nadie, ni siquiera el CNN, que considere que existe la más mínima posibilidad, aún con los F-16, de que Ucrania pueda ganar. Y es algo interesante que nosotros sepamos. Creo que es Holanda o Dinamarca, no recuerdo cuál es uno de los Países Bajos, que le está ofreciendo a Ucrania 30 F-16. Y entre diferentes países europeos le han ofrecido hasta 80 F-16 a Ucrania. Pero es interesante que todo el mundo, sin excepción, está estableciendo claramente, primero, estos son aviones de los años 80 y segundo, que necesitan reparaciones. O sea, lo que le estamos dando a Ucrania no es lo mejor de lo mejor. Son aquellos aviones F-16 de los años 80 que nosotros tenemos en los hangares casi para sacarle la pieza de repuestos y que la vamos a utilizar ahora para darle esos aviones a Ucrania. O sea, no se sorprendan cuando los rusos los tumben. Eso no es lo mejor que tiene la OTAN. Porque uno de los problemas que ha pasado en esta guerra es que cada vez que la OTAN decide darle armamento más moderno a Ucrania, ese armamento termina destruido. Sean los Abrams, sean los Leopards, sean los Storm Shadows, o sea, los misiles ingleses, los misiles alemanes, armamento de todo tipo, todos terminan en fotografiados destruidos, lo que ha comenzado a dejar de ser económicamente rentable para los grupos, las industrias del armamento, porque la gente se pregunta, ¿por qué yo voy a pagarle un montón de plata a esas empresas europeas y norteamericanas que construyen material que los rusos destruyen con una facilidad enorme? Mejor le compro a los rusos y a los chinos que construyen armamento de tan buena calidad a un precio mucho más barato. Y es ese deterioro de la capacidad de generar recursos de la guerra hacia esas personas, más allá de los gobiernos que están directamente relacionados con la OTAN, que ha comenzado o ha obligado al inicio de un papel de búsqueda de la paz, por lo menos en el aspecto propagandístico. Últimamente nosotros estamos oyendo noticias de que Zelensky anda buscando la paz y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kalieva, que estuvo recientemente en China, habló de paz. Y eso es como resultado de la enorme negatividad y los problemas internos que se presentaron en el 75 aniversario de la OTAN en su reunión aquí en Washington, donde todos los comentaristas de todos los sectores lo han hecho en una forma negativa, debido a que la OTAN fue incapaz de presentar un programa que diga, por aquí podemos llegar a la paz, sino que amplió su escenario de guerra, llevándolo hasta China, donde la mayoría de los países dicen, aquí no.
Dentro de las propuestas de paz está la de Zelensky y está la que requiere, la de Zelensky requiere una capitulación incondicional por parte de Rusia, no solamente devolverle todos los terrenos perdidos, o sea, devolver a la frontera del 1991, que incluiría a Crimea como parte de Ucrania, e inclusive la de poner del gobierno ruso, en especial de Putin, y que sean condenados en tribunales especiales, incluyendo el condenar como criminal de guerra a Putin. Es claro que es una posición que nunca va a ser aceptada, pero lo interesante es que en su reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que fue a China, los ucranianos aparentemente estarían dispuestos a conversar con Rusia bajo la guía del plan de paz de los chinos, que es un plan que inclusive hasta los rusos lo han aceptado como razonable. El que lo había negado hasta ahora como un punto de partida para las conversaciones de paz había sido Ucrania, lo cual es un paso hacia adelante. ¿Cuál es el problema? Y es el que los rusos han estado estableciendo como impedimento principal para conversar, inclusive las conversaciones de paz. Primero es que el presidente actual y las autoridades actuales son constitucionalmente no legítimas. O sea, el mandato de Zelensky terminó en mayo 20, de acuerdo a la constitución, al mandato de él, de acuerdo a la constitución de Ucrania. Él no puede mantenerse como presidente bajo el alegato de que no se pueden hacer elecciones porque existe una situación de emergencia. De acuerdo a la constitución ucraniana, y lo que dicen los rusos es que quien debe entonces hacer es el jefe del gobierno ucraniano, debería ser el presidente del Congreso o de la Rada. El problema es que la Rada tiene elecciones antes de que finalice este año y vamos a ver si estas se van a permitir. O sea, que antes de poder comenzar de sentarse a la mesa de negociaciones con Ucrania, dentro de Ucrania debe haber un proceso de elecciones, el cual es imposible, y eso hay que reconocérselo, en un ambiente de guerra. Lo que habría que hacer es llegar a un paro al fuego, realizarse las elecciones, pero sin mover los frentes de batalla. A lo cual Ucrania no está de acuerdo por una simple y llanamente razón. Después que tú paras la guerra, es muy difícil volverla a empezar. Y si tú paras la guerra donde están el frente hoy, pues indudable que Putin habrá logrado anexar los 4 provincias del Donbass a la Federación Rusa. Otro problema importantísimo en este aspecto es la posición de los países de Europa que se están encontrando cada día más sin el respaldo de los Estados Unidos debido a la enorme debilidad del principal promotor de la guerra en los Estados Unidos, que es el señor Biden. No solamente por el problema de su enfermedad, sino por el hecho de que ha tenido que renunciar a la candidatura del Partido Demócrata, significando claramente que su mandato terminará el 21 de enero a más tardar. ¿Cuál sería la posición de Kamala Harris en caso de que llegara al poder? Eso no se sabe. Pero lo que sí es cierto es que los pronunciamientos del el candidato con mayor posibilidades de ganar las elecciones aquí en noviembre es Donald Trump, y ha dicho claramente que si él llega a la presidencia, la guerra en Ucrania se acaba y el enfrentamiento con China no tendrá un carácter militar, lo que significaría prácticamente un debilitamiento bastante significativo de la OTAN. O sea, nosotros nos vemos en una situación que la renuncia de Biden y
la posibilidad de que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos ha creado un ambiente más favorable para la búsqueda de la paz. Y yo le voy a decir lo siguiente, para mí esa ha sido la razón por la cual a Biden lo hicieron renunciar. Es indudable que el haber reemplazado a Biden con Kamala Harris no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista puramente electoral. Los números de Kamala hasta el día de hoy no han llegado a los mismos niveles, ni han sobrepasado los niveles que tenía Biden después del famoso debate. Y la pregunta es la siguiente. Si la razón por la cual se armó todo aquel escándalo después del debate de que Biden no podía ganar porque sus razones de salud y todo eso no le iban a permitir ganarle a Biden, ¿por qué lo reemplazamos con una persona cuyos números son más bajos que los del propio Biden? ¿Por qué se esperó hasta el instante en que el Partido Demócrata no podía elegir a otro candidato que fuera más potable o más popular? Todo, aparentemente, desde el hecho de la forma en que se manejó la convención hasta el día de hoy, es que se quería que Kamala Harris fuera la candidata. ¿Por qué? Yo no puedo decir que tengo la respuesta. Pero lo cierto es que Kamala siempre ha tenido números mucho más negativos que lo que siempre tuvo Biden. Y las probabilidades de que ella gane las elecciones son más bajas que las que tenía el propio Biden, aún después del famoso del debacle en el debate con Donald Trump, donde se veía claramente que él no estaba en capacidad de salud para seguir dirigiendo los Estados Unidos. Pero eso lo sabíamos todos desde hace casi 3 años como mínimo. O sea, ¿qué hay detrás de todo este andamiaje? Para mí es impedir que Biden llegara al poder por 4 años más y que eso conllevara inexorablemente a una guerra nuclear con Rusia, que era hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo y podríamos estarnos dirigiendo hasta noviembre con la administración de Biden. Es posible que dentro de años, posiblemente ya yo no esté vivo, pues veremos los secretos detrás de todo esto, donde podríamos terminar diciendo que alguien salvó de la humanidad de las locuras de Biden. Gracias por su atención y será hasta la próxima.